Y nosotros vamos a recibir a nuestro invitado que está desde tempranas horas de la tarde. Es un hombre que es administrador de empresas, graduado en Santiago de Chile. Además de que es ingeniero civil, graduado de INTEC, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es licenciado en Derecho, graduado de la Universidad del Caribe, Unicaribe. Es un dominicano, tan dominicano como usted y como yo. Me refiero al Mayor General retirado Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien fue ex jefe de la Policía Nacional y nos visita desde Santo Domingo en este estudio en Vespertino Radio y Televisión. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, señorita Núñez, a Manuel y a Cordones por recibirme, a todos los amigos televidentes. Tengo el honor de estar aquí en Vespertino, el líder de la tarde, y más todavía cerca y bendecido por la Virgen de la Altagracia, aquella tradición mariana, somos católicos como yo, practicante, de que estuvo aquí en Higüey desde el año 1502. A sus órdenes. Muchísimas gracias, general. Importante tenerlo acá con nosotros, un privilegio, aprovechar de usted, de su capacidad, el nivel de enseñanza, y nosotros como grandes alumnos vamos a aprender la tarde de hoy. Rápidamente, el tema es seguridad ciudadana, cambios y transformaciones de la PN. Pero pude ver un artículo que usted publicó que se llamaba Alertas tempranas de una sociedad sobresaltada. Me gustaría que nos haga un breve resumen de este artículo, así la gente puede también aprovechar. Sí, fue un análisis. Yo escribo una vez al mes o 2 veces al mes en el Listín Diario, en una página completa, y hago análisis sobre temas de interés nacional, especialmente en nuestra especialidad de seguridad ciudadana, de defensa y de geopolítica. Y antes de entrar al tema de por qué yo escribí ese artículo, yo quisiera romper aquí un mito, Manuel. Por favor. Rachide. Sí, no Núñez. Rachide. Está bien. Gracias. Y Cordones. Gracias. La sociedad entiende generalmente de que el problema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia y de la criminalidad es un asunto netamente policial. Y no es así. No es solamente policial. El problema de la inseguridad ciudadana es un problema social. Y como tal tiene que ser analizado, estudiado y tratado desde la perspectiva social. Y me explico. Igual que el cuerpo humano se enferma, también se enferman las sociedades, porque la sociedad se compone de seres humanos, claro, de un conglomerado social. Igual que el virus del COVID, que se propaga, también igual la delincuencia, la violencia se propagan en la sociedad. Y en este sentido, tenemos, o pudiéramos decir, que para explicar mejor el tema, tenemos que ver el problema de la inseguridad y la seguridad ciudadana, la seguridad pública, como un gran sistema social, un gran sistema, donde el componente del sistema social se divide en varios subsistemas. Es como la salud del ser humano. Está el gran sistema de salud, pero dentro del cuerpo humano hay varios sistemas que funcionan. Está el subsistema respiratorio, o sea, los pulmones. Está el subsistema digestivo, el subsistema cardiovascular, el subsistema inmunológico, el subsistema respiratorio, ya sí lo dije, el respiratorio, etcétera. Por lo tanto, dentro de la seguridad pública y ciudadana, tenemos varios subsistemas sociales, donde está el subsistema de obras públicas, el subsistema de salud pública, el subsistema de seguridad, de interior y policía, el subsistema de educación, el subsistema de deportes, etc.
Cuando esos subsistemas en el Estado fallan, produce entonces violencia y delincuencia. Me explico más todavía. El gran sociólogo noruego y matemático Harald Galtung describió de manera brillante lo que son los generadores de violencia y delincuencia, y lo describió como un gran triángulo donde la parte superior del triángulo estaba la violencia directa, la violencia, donde está la base del triángulo, la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, para explicarlo mejor, es como una especie de iceberg, que es como un témpano de hielo, donde la punta del iceberg, sobre el nivel freático del mar, está la violencia directa, que es lo que la sociedad sufre, la que la padece todos los días, en atracos, asaltos, homicidios, riñas, problemas de electricidad, carretera el costo de la vez, todo eso. Música alta, accidentes de tránsito. Pero hay dos tipos de violencia que la gente no la ve, no la percibe, que está debajo del mar, que es la parte más grande. Es como el témpano de hielo abajo, ¿no? Enorme. El Titanic chocó con un témpano de hielo, no fue una cosita arriba, pero abajo fue el choque de él fue con el témpano de abajo. Entonces está la violencia estructural y la violencia cultural. ¿Y cuáles son esos dos tipos de violencia? La estructural es la violencia que es generada, o la delincuencia que es generada por el propio Estado. Y ustedes me dirán, general, ¿cómo es posible que el Estado genere violencia y delincuencia? Claro que la genera. Cuando el Estado no cumple con la satisfacción de las necesidades básicas de la población, de la sociedad, entonces eso genera violencia y delincuencia. Y ustedes hablaban con mucha propiedad ahorita, sobre todo Cordones, cuando estaba hablando sobre las entregas de alimentos, de ayuda a la comunidad, como bueno, tú bien decías ahorita, Rachide, sobre los damnificados por el efecto del fenómeno atmosférico que pasó por aquí, por Fiona, que quiero hacer un pequeño paréntesis. No todos se lo pueden dejar a los políticos del Estado, sino también yo invito a las autoridades y a la misma sociedad de Higüey a que, como siempre sabemos, como tú decías, Rachide, de que todos los años pasa lo mismo, que viene. Entonces, ¿para qué? O sea, tenemos que estar preparados como sociedad. En las escuelas, en los liceos, en las casas, tiene que esa población saber cómo funciona un huracán, cómo hay que cómo abrir las puertas o las ventanas. Tienen que estar entrenados permanentemente. Yo no sé si voy a entender. Claro. Perfectamente. O sea, y eso le corresponde a los maestros, eso le corresponde a la Junta de Vecinos, eso le corresponde a la misma sociedad también, a las iglesias. De suerte de que cuando el Estado, ya resumiendo, cuando el Estado no cumple con la satisfacción de esas necesidades en términos de deportes, esos niños en los barrios sin deportes, sin canchas deportivas, es un gran problema. Eso genera violencia y delincuencia en el futuro. La carestía del costo de la vida, la falta de empleos, la ausencia de oportunidades, el no libre acceso a la educación o a una vivienda, eso genera violencia y delincuencia. Por lo tanto, el Estado, cuando no cumple con su deber, generan ese tipo de actividades. Vamos a poner un ejemplo real. Cuando yo llegué a San Francisco de Macorís como comandante, hará ya unos 20 años, de esos 21 años, llegué bajo una situación muy especial, en el sentido de que había un gran disturbio de 11 días, porque habían matado a un estudiante de un liceo, y bueno, el pueblo se tiró a la calle, disturbios, 11 días de huelgas. Y bueno, hubo un cambio de comando, yo asumí el control del comando, Dirección Regional Nordeste, y primero lo que pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó esa huelga?
Tenemos 11 días. ¿Por qué? Porque mataron a un estudiante. Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque un barrio de la parte norte de la ciudad, de San Francisco, había un apagón de 14 días. Ok, un apagón, pero cualquiera protesta, ¿verdad? 14 días. ¿Y por qué? No sabemos. No, yo quiero saber por qué. Entonces le envía a un oficial de inteligencia a indagar por qué, y a la 1 hora y pico fue ella y me dice, madre, porque se quemó un transformador. Y los moradores protestaron. Mandé a buscar a los juntas de vecinos, a un representante, y me explican que ellos duraron esos días buscando en las autoridades que la atendieran, que le pusieran el transformador. Fueron donde el alcalde, el síndico, que le decían en esa época síndico, no alcalde, síndico, donde el gobernador, donde la CDE, que en esa época era CDE, fueron a las autoridades y nadie le hizo caso. Una huelga. Óigame, porque las autoridades no pusieron un transformador que costaba en esa época 15,000 pesos. Ahí se lanzaron bombas lacrimógenas, cientos de bombas lacrimógenas diarias durante 11 días. Que cuestan más que los una bomba en esa época costaba $100. Con 3 de esas se compraba un transformador. Claro, y sobra dinero. Pero ahí fueron 11 días de huelgas, negocios cerrados, almacenes vandalizados, 2 vehículos quemados, y las actividades comerciales se paralizaron en toda la región. Y ahí también hubo disturbios en Salcedo, en Tenares, en Nagua, por un transformador de 15,000 pesos. O sea, ¿quién fue el que generó esa violencia? El Estado, por ineficiencia, por negligencia de las autoridades. Entonces, eso es violencia estructural. La otra violencia, que era la violencia cultural, la genera la propia sociedad. Cuando no es capaz esa sociedad de transmitir valores y principios a sus hijos, educación de hogar, como usted decía en el preámbulo, en Cordones, en las palabras del gran sabio y estratega general Napoleón Bonaparte, cuando decía que la educación de un niño empezaba 20 años antes de su nacimiento, en los padres, en los abuelos, porque ellos son los que transmiten a nivel del constructo del joven. Eso podemos analizarlo aquí ampliamente a nivel psicológico, donde se siembran los valores y los principios en el hogar, y lo podemos tener en 1 de Corintios capítulo 13, versículos de 1 al 13. Ahí está el código de la no violencia y la no delincuencia, en la Biblia, y es gratis. Es un tema para hacerlo después. Entonces tenemos de que en ese gran sistema social tenemos varios subsistemas, y que tiene que estar todo coordinado bajo un plan integral. Y la sociedad dominicana, en este caso la policía, que se queja de que hay un aumento de la criminalidad y la violencia, y que le cargan todo eso a la Policía Nacional de manera errada, y el mismo Estado no tiene conciencia tampoco de que es así, sino que lo que se debe hacer es, desde el Ministerio de Interior y Policía, que ahí es que está la falla, no en la Policía Nacional solamente, sino en el Ministerio del Interior y Policía, hay una ausencia grave de un plan de prevención de seguridad pública y seguridad ciudadana, que son dos cosas distintas. Diferénciame la seguridad pública y la seguridad ciudadana, porque, por ejemplo, cuando hay muchos asaltos, cuando hay muchos atracos o robos en las viviendas, la gente dice, esta delincuencia no la podemos aguantar. Entonces, pública y ciudadana. La seguridad pública le compete a todo. Vamos a decir, una seguridad general, completa, para ser en términos llanos. Y la seguridad ciudadana es más bien enfocada al ciudadano, al libre ejercicio de sus derechos. O sea, que la Policía Nacional y el Estado garantice a los ciudadanos
el libre ejercicio de sus libertades públicas ciudadanas, de sus derechos ciudadanos, y para eso tienen que crear un marco de un clima de seguridad personal. Y en ese ámbito hay planes de desarrollo, se estudia, es una ciencia. Porque ¿qué pasaba antes en la policía? La policía antes, que era más pequeña y una sociedad más... menos exigente, una sociedad menos exigente. Sí, menos exigente y además más sana, es más compleja. Podía hacerse por olfato. Los médicos antes, sobre todo en los campos, te atendían y te miraban a ti, te veían el ojo aquí, y te miraban así, si tiene, está pálido, tiene hepatitis, tal cosa, anemia. ¿Tú entiendes? Te miraban y ya, y te trataban. No, hoy en día, la medicina, igual que la ingeniería, igual que todas las profesiones, incluyendo la Policía Nacional, no se trabaja hoy en día con olfato, por olfato, es con las ciencias sociales. Y en este caso, yo he propuesto muchas veces, no se me ha hecho caso, la creación del Instituto o el Centro Nacional de Criminología. Si yo tuve algún éxito en la Policía Nacional, en mi gestión de 3 años, fue porque utilicé las ciencias sociales de la criminología. ¿Y qué es la criminología? Es una rama de las ciencias sociales que estudia la mente criminal, que estudia el delito en sí, que estudia a las víctimas, el victimario y su entorno, que estudia el control social, o sea, la policía, y estudia todo esto, lo que acabo de decir, dentro de las ciencias interdisciplinarias, tales como la sociología, la psicología, la psiquiatría, la penología, el aspecto penal, legal, la química, la física, las estadísticas, la antropología, o sea, el estudio del hombre. Todo esto bajo un estudio integral de estos profesionales, entonces se estudia y se analiza para poder entonces elaborar políticas de seguridad pública, que es lo que hace falta en el país en estos días. Políticas de seguridad pública. De prevención, porque también el Estado, escúchame que continúe. No hay problema, adelante, tenemos tiempo. El Estado también falla, en los últimos años ha fallado, en que está confundiendo la prevención con disuasión, que son dos cosas muy distintas. Creen que poner destacamentos en los barrios o una comunidad, la gente cree que no tiene por qué saberlo, pero entienden que un destacamento, hay inseguridad, yo quiero un destacamento. Hay un barrio que hay mucha delincuencia, un destacamento. Y creen que el destacamento es lo que va a resolver el problema de la violencia y delincuencia. No. ¿Qué lo resuelve? O que un patrullaje de militares es lo que va a bajar la delincuencia y violencia, tampoco. Eso es disuasión, no es prevención. La prevención es otra cosa. Entonces, en República Dominicana, disculpen, en ese mismo orden, hace falta más prevenir, tomar medidas para prevenir la delincuencia y la seguridad ciudadana. Absolutamente. ¿Cuáles? Vamos a definir primero lo que es prevención. Adelante. Por favor. Y seguridad también. Claro. La prevención son las acciones, en este caso la policía, la prevención policial. La prevención policial son las acciones que desde el Estado, en este caso Interior y Policía y la Policía Nacional, hacen para la evitación o reducción del rango de oportunidad de que se cometa un delito, o que no se cometa, o que se cometan menos, que haya menos oportunidad que el delincuente pueda cometer un delito. Porque en todo delito, en cualquier delito, hay 3 elementos que siempre son comunes en cualquier delito. Siempre están presentes 3 elementos.
está la víctima, el victimario y el entorno. Siempre. Hay una víctima, hay uno que comete el delito y está en un lugar donde se comete ese delito. Salud. Entonces, si el Estado interviene, uno de esos tres está ya previendo. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a esquematizar esto. Y así lo hacíamos cuando era director general de la policía. Hoy en día, ¿cómo se llama? Antes era jefe de la policía. Exacto. Que la gente creía que con la reforma, Vamos a hablar que cambiar la nomenclatura, el nombre de quitar el jefe, que eso indica que Trujillo, y poner el director general ya iba a cambiar la Todo iba policía. a cambiar. No, nada de eso. No. Es otra cosa. O sea, Una algo más, profilaxis. algo más profundo. Claro, más profundo. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Como jefe de la policía, yo recibía todos los días informes de novedades del país, y además de eso, yo tenía un mapeo delictual. O sea, hay un software que nos regalaron de Estados Unidos, de Estados Unidos, donde toda la información, toda la data a nivel nacional se introducía en ese software, en la computadora, y él colocaba en bolitas de colores, en círculos de colores, los tipos de delitos, si eran robo de vehículos, qué sé yo, homicidios, asaltos, atracos, qué sé yo, heridos de arma blanca, o sea, y ponían por cada color y en qué zona. Y te aparecían, mientras más zonas habían, era más grande el círculo, ¿no? Entonces uno detectaba rápidamente en el mapa, si era un mapa nacional, después un mapa provincial, después un mapa de ciudad y así por barrio, uno podía detectar rápidamente cuáles son las áreas de mayor cantidad de delitos y el tipo de delitos. También, si uno le daba un zoom, me decía también las horas de mayor frecuencia de delitos. Yo estaba hablando de estadística, eso es matemática pura, estadística. Las horas de mayor delito, las edades de las víctimas, el sexo de las víctimas y su entorno, en qué área. Ya estaba hablando de víctima, victimario y entorno. Cuando yo una vez vi una zona, caramba, me llamó la atención de que eran niñas, eran jovencitas, en un barrio de Santo Domingo, porque eran atracadas y asaltadas y violadas. Entonces me decía la estadística que eran niñas entre los 14 años hasta los 22, 23 años. Y que eran desde las 6 de la tarde, 5 de la tarde, vespertina, ya que está cayendo la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Generalmente niñas. Y me llamó la atención. Entonces envié el equipo que yo tenía, que yo formé en la policía, que ya no trabaja allá, no le di seguimiento, lamentablemente, como todo aquí pasa en el Estado, que no se le da seguimiento. No hay continuidad. Sí, correcto, esa es la palabra. Envié el equipo de criminología a hacer levantamiento y detectaron rápidamente que en esa área, bueno, y también envié mi equipo de inteligencia a hacer un levantamiento de inteligencia, quién eran los delincuentes, quiénes, porque si uno ya no lo conoce o sabe. Hay un levantamiento de inteligencia social que la comunidad también le habla a la policía, le dice a la policía lo que ocurre, el paciente que le está diciendo a la policía qué está pasando. Y detectamos de que en el entorno, en esas calles, porque me decía qué calles más o menos eran lo que ocurrían la mayor cantidad de delitos. Y era, pero un software completo. Claro. Entonces me decía que en esa calle, o en esas calles, eran donde más se cometían esos delitos a tal hora, niñas, y era de que no estaban pavimentadas, pasaban por ahí muy pocos vehículos, porque hay muchos hoyos y motores, tal, que también las niñas iban a pie desde las 6 de la tarde, que terminaba, había un liceo un liceo y una escuela. Entonces como Tenían que frecuentar esa hora. y van a su casa por ahí, y entonces la asaltaban, había matorrales, no había luces eléctricas, y los matorrales ahí metían en las casuchas o en los matorrales, ahí violaban o asaltaban,
Wow. Entonces yo reuní entonces la comunidad, a las autoridades, yo ayuntamiento, pódame, esos solares están en baldío, pódamelos todos. Obra pública, pavimentame esa calle. La CDE, electrifícame la zona con ayuntamiento. Entonces, cuando yo logro de que eso se haga, ya iluminación que está bien asfaltada, que ya la gente puede transitar, que todo está claro, no hay matorrales, nadie puede agacharse, esconderse en una zona. Estoy disminuyendo el rango de oportunidad de cometer asaltos, atracos o violaciones. Esa es la prevención. Eso es prevención. Esa es la prevención. Y cuando yo voy a la escuela y me reúno en el liceo con los padres y madres de la escuela, con el director de la escuela, y le digo, mire, mientras el Estado interviene en estas calles donde hay más delincuencia y violencia, vayan y vayan a su casa por esta avenida o esta calle, que va a haber un patrullaje policial disuasivo. Entonces, también ya no pasan por esa calle hasta que no la arreglen. Entonces, también disminuye el rango de oportunidad y me reduce la cantidad. Eso es prevención. Interesante. Eso es prevención. No, lo otro es disuasión, que no resulta, porque el delincuente, cuando va a saltar, y escúchame que un tema que yo quiero que no quede en el aire. Que quede bien claro. ¿Por qué disuasión no es prevención? Porque la patrulla que pasa por la calle da la sensación de seguridad, da una sensación, una percepción, da una percepción de seguridad. Ahora, cuando el delincuente, que es un vivo, que ya conoce quiénes son los que están ahí, ubica la patrulla, esa patrulla pasa por ahí una vez y ya no pasa más, o pasa a las 4 o a las 4 horas pasa y más nunca pasa. Ya pasó por ahí la patrulla, no hace nada, pero después entonces te prevé, no, te disuade, porque por un tiempo, por 4 o 5 horas, y comete el delito. Como un palcho, cuando tú lo pones, le pones Ferrer a una parte de un carro que está podrido, tú lo tapas con eso y de que se mueve, brota otra vez. Brota. Entonces, eso es disuasión, te disuade por un tiempo, pero es como un calmante, de una migraña, tú le das un calmante, te quita un poquito, después otra vez empieza. Entonces, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, entonces, en eso. Pregunta Amable Cordones. Sí, usted hablaba ahorita, general, y decía que una responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía, por falta quizá de política, de paliativo, se podría decir, a lo que es la delincuencia. Y yo me voy un poquito más profundo. Como usted sabe, y lo sabe más que yo, los militares por lo regular, los policías, la guardia, son muy disciplinados. Y yo me imagino cuántas veces ustedes tienen que soportar cosas, o que ustedes quieren que se haga cosas, que usted quiere como jefe, que se le aumente el sueldo a sus subalternos, que no ganan lo suficiente, que no tienen seguridad. ¿Qué motivación puede tener un policía como un ser humano? Yo, abogado, aquel tal cosa, puede progresar y mandar un niño al extranjero, su hijo. Tener una visa, tener una casa. Entonces, un policía que esté de manera honesta no tiene ninguna garantía de eso. Y yo creo que esa es una de las bases fundamentales, porque yo estoy haciendo un trabajo sin motivación, o tengo que hacer cosas deshonestas, porque lo que me paga el Estado, sin embargo, por ejemplo, tú me dices, ¿cuál está más arriesgado? ¿El del Banco Central o un policía que esté en la calle? Yo te diría que el policía. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana un regidor? Entonces, es un conglomerado de fenómenos, como usted decía, que se va muy, muy profundo, lo psicológico, lo antropológico, lo sociólogo, la parte de sociología, que hay que hacer un estudio muy profundo. Se puede colegir que es natural que un sector de escasos recursos económicos es más proclive a que haya más, no solamente delincuencia, hay más agresividad, hay una serie de elementos que crean esas condiciones.
porque hay mucha insatisfacción. Es decir, por lo regular, en un sector de clase alta no se va la luz. Y si se va la luz, el individuo tiene un inversor, tiene una planta. Si se va el transformador o lo compra la comunidad rápido porque tiene dinero, o el Estado a ese sector le compra el transformador. Entonces, es un asunto mucho más profundo. También le quiero hacerle una pregunta, medio, como dice el amigo, medio capicó. Creo que fue en el 1997 que el doctor Leonel Fernández creó lo que era la ME. Y se hizo, no fue una transformación. Existían lo que eran los cascos blancos, los que somos mayorcitos los recordamos, y existía lo que era la ME. Yo creo que una forma hábil, no sé quién le dio el consejo al señor presidente, y creó lo que era la ME. Yo planteaba el día pasado, con respecto a la policía, que lo planteé acá, que no estaba de acuerdo con la transformación de la policía, que yo creía que paralelamente se podía dejar la policía que existe e ir haciendo un experticio de cuáles son los policías que tienen capacidad, los que están en edad hábil, e ir transformando de esta policía, que existe una policía, no por el nombre, no por el asunto del trujillato, qué tal, sino por una nueva institución donde tú tienes un perfil que es el que tú quieres que sea el nuevo policía, con un sueldo diferente, con que tú le garantices a ese individuo 10 años y usted se porta bien, además de que está ganando bien, usted va a tener un bono para una casa. Y a los 10 años también usted tiene un bono para el carro. Y usted tiene un bono para darle a la persona hay que darle que perder. Entonces, ¿no cree usted que sería factible que se pudiera utilizar ese mismo método que se utilizó en el 1997 con ese decreto que se creó lo que era la ME? Es decir, existe la policía, vamos a ir creando este otro cuerpo que no tienen por qué chocar, tú lo lleva en formación y va pasando esa capacidad, esa nueva policía a este nuevo estamento. ¿No cree usted que sería posible? Ya estamos en el campo ya de hablar de la reforma de la policía. Ya dejamos la parte de delincuencia, pero yo quisiera, antes de meter la pregunta, entrar en temas profundos de la reforma, contestar la pregunta original de alertas tempranas, ese artículo que escribí. Okay. Yo lo decía por el grado de aumento de violencia que está padeciendo la sociedad dominicana. Y está dando avisos. El cuerpo humano, cuando se enferma, da avisos, da alertas tempranas. Si te está tosiendo o estornudo, se está alertando. Un síntoma de una alerta. Si ya te da fiebre, dolor en el cuerpo, eso sigue en progreso. Si tú no lo atiendes, va a terminar en una neumonía, una gripe severa. Entonces, la sociedad se enferma, como dijo ahorita, de un problema social. De suerte que la República Dominicana en las últimas décadas ha venido incrementando el grado de violencia y de sadismo de esa violencia. Y están ocurriendo hechos de asesinatos, de homicidios violentos, cada vez, no solamente con más frecuencia, sino que con más espectacularidad y sadismo, y trastornos psicológicos de la sociedad. Y el caso más reciente y más cercano que ha ocurrido, lo pasó en la Romana, en estos días. Hace 2 semanas. Ahí ahora mismo, aquí al lado, los vecinos de la Romana. Ese hecho aquí no ha ocurrido. No. Como eso. Uno parecido aquí, hace un año justo. Sí, pero otra alerta. Exacto. Entonces, si el Estado Dominicano, que yo lo he invitado a que hay que trabajar en la prevención de la violencia social. ¿Cómo se pudo, voy a preguntar, cómo se pudo haber prevenido esa situación que pasó en la Romana? Sencillo. Mira, cada caso es muy particular. No tengo los detalles de ese hecho en sí. A fondo. En sí. Porque si vamos a decir, por lo que yo he visto en los periódicos. Él supuestamente había ido al destacamento varias veces a poner Eso una que yo he leído. Unas denuncias. Sí. Denuncia, bueno,
ahí ha ocurrido lo que dijo ahorita, la violencia estructural, que el Estado por no cumplir con su rol que le compete, de recibir una denuncia, o en la Fiscalía, quiero que más le corresponde a la Fiscalía, porque con la Fiscalía a poner una denuncia, porque en la policía no hay denuncia de él, y no la atendieron a tiempo, o no le hicieron caso, no sé qué pasó, no sé. Él se sintió mal. Burlado. Exactamente, y además impotencia, porque ahí vamos a entrar en otro paréntesis. A nivel sociológico también, o sea, en el constructo social, en el hipotálamo social, la impunidad genera varios trastornos en 3 estamentos de la sociedad. La impunidad, vamos a hacer este análisis, Sí. esto es interesante. Miren lo que es la impunidad. La gente cree que la impunidad es que no meten preso, la corrupción, que el delincuente. El corrupto que se quedó sin... Miren lo que produce la impunidad en 3 elementos, hablando de seguridad pública ciudadana. La impunidad genera en la policía, como la policía atrapa a un delincuente y lo sueltan, porque el código es muy benigno, muy flexible, o los fiscales, o los jueces, no sé, falla el sistema judicial. No voy aquí a culpar a nadie, sino lo que ocurre. Lo que es la puerta giratoria, que se llama. El delincuente entra por aquí, abre esta puerta y sale por la otra. Esa impunidad produce en la policía desgano, produce baja autoestima, porque yo me fajo a buscar a este delincuente, arriesgo mi vida, y lo meto preso y lo sueltan, produce después corrupción, porque si lo meto preso, me dice que lo suelte, me coge tu cuarto, mira, güey, coge los cuartos, mira ahí, yo estoy afuera, se lo di al fiscal, o se lo di a un abogado de juez, o se lo di. En la próxima vez, yo te meto 50 veces preso, coge tu cuarto, le coge el dinero, ya ahí está corrupción, produce corrupción, o termina en violencia. El delincuente lo meten preso, lo sueltan, la policía lo mata. Ya, violencia. Esa misma impunidad produce en la sociedad impotencia, no creen en las autoridades, o sea, incredulidad en las autoridades, produce inseguridad extrema. Toma la justicia en sus manos en algunos casos. No, hay que voy. Y termina también en violencia, porque toma la justicia en sus propias manos. Pero esa impunidad produce entonces en el delincuente lo contrario. ¿Y se sienten seguros? Seguro, le da más seguridad. Esa impunidad a ellos le da más valor, más prepotencia, porque nadie puede estar por encima de la ley. Exacto. La policía no puede conmigo, tampoco los fiscales, y soy el que mando. Entonces escala más todavía en violencia, porque empieza a robar una bicicleta, después se roba un motor, después un vehículo, después mata gente. No sé si puede entender. Claro. Entonces eso produce envalentonamiento de la delincuencia. Y eso es el efecto de la impunidad. Entonces, volviendo al tema de ahorita. Entonces, el Estado debe tratar de manera social el problema de la prevención de la violencia social, en términos de que le pasó al señor que fue la policía, o dice que fue a la fiscalía, no sé, que nos atendió, y eso le produjo a él, pero más allá todavía. Cuando hay un control social en la comunidad, uno se puede enterar uno fácilmente con la inteligencia de que hay un individuo que tiene un trastorno. No sé si voy a entender. Un trastorno, eso llega a la información, a oficinas especializadas de tal motivo, y a usted le pasa.
Se trata, eso se trata. ¿Qué le pasa? Ahí está la comunidad. Cuando hay una red social, que lamentablemente en la República Dominicana hemos perdido la red social. ¿Por qué? Porque antes los vecinos se comunicaban entre sí. Y hay le una pasaban comunicación efectiva. el cafecito. Ahora se barrios. pelean entre Le sí. pasaban el cafecito, la comida, yo usaba un sancocho, y tú dijiste un moro, intercambian lo que... Ahora mismo uno se muda en un edificio de apartamento y yo no conozco a nadie. No conozco a nadie. O sea, ni los vecinos, ni los hijos de nadie. No, nadie. Entonces ya se perdió. No hay un trato. Se perdió la red social. En los barrios somos bien antagónicos. Y eso ha traído un trastorno en la sociedad. El restablecimiento de la red social es un barrio. Cuando el Estado deja perder un parque de diversión, un parque de, qué sé yo, de la comunidad, porque los delincuentes ahí van, o sea, no hay energía eléctrica, que están las bombillas, grafite, Atracan en el parque. entonces ya fuman droga, hacen el amor ahí, que yo cuánto, ¿te entiendes? Y dejan perder. Ya la gente no va a ir a hacer un esparcimiento. Oye, a la gente no le gusta Ya no va a los parques. Pero en esos parques era el elemento fundamental de la red social, donde los vecinos se comunicaban, donde los desahogaban, hacían amiguitos, un cuento, y donde los amiguitos se conocían, los vecinos. Y no iban también a enamorarse, muchachitos y cosas ahí, enamorarse también, porque eso es parte de la sociedad. Eso es parte eso es parte de la negociación social. Entonces la red social se ha perdido, porque también el Estado no le da una supervisión correcta a los parques, por ejemplo. Y hay una pérdida de valores y de red social. ¿Y cómo eso? Restaurar todo eso. ¿Quién sabe en el Estado eso? Poca gente lo sabe. Pero la gente no se siente segura, hay que restaurar todo eso y estoy con usted. Quizás uno a veces se sienta en la esquina de la casa de cuando en vez y conversa con el vecino de al lado, pero resulta que mientras estamos sentados, estamos con el miedo de que aún en la puerta de nuestras tú escuchas un casas motor ahora mismo. te sales corriendo. alerta Y automática. corriendo, Salimos una corriendo, vez. En alerta. salimos ¿Entiendes? corriendo en ese sentido. Y yo no hablo con extraños. Pero, cuidado, no hablo con desconocidos. Antes no. Antes yo un desconocido a un barrio y era bien tratado. No, ya Aquí, no. porque ahí Ya hay no. temor. En Higüey, en las fiestas patronales se quedaban muchas personas viviendo acá, incluso en mi casa, por lo regular. Yo me sorprendía, yo un niño, no, que ese señor vino, esa señora y tal, y se quedaba hasta en mi casa. No, Porque ya no. había esa confianza. No, eso- Usted hablaba eso ahorita, no general, le voy a cambiar el nombre del laboratorio social que debe tener la policía. El laboratorio social para analizar qué pasa. Ahí hay delincuencia. Pero como usted dice, la policía no tiene un laboratorio para saber por qué ese joven está delinquiendo. A qué hora, por qué se delinque, por qué se comete tal error. Es decir, no hay cómo analizar. Y yo veo que en el médico, por ejemplo, un buen médico comienza a decirte a qué hora tú comes, y esto por aquí, y qué tú estás comiendo. Para él está viendo qué te puede producir. Precisamente esa es la función de la criminología. Eso es lo que usted decía. De la criminología. Entonces, por eso yo tuve éxito. En mi Ahí gestión, viene. por eso. En el tema seguridad Ajá. ciudadana general, Sí. ¿en qué hemos fallado? ¿Qué nos ¿Qué no falta? hemos hecho como sociedad, como policía, como cuerpo del orden, para tener una seguridad efectiva en República Dominicana? Dos cosas. La policía, perdón, el Estado, para satisfacer las necesidades de seguridad ciudadana y seguridad pública, tiene que entender que ya tenemos dos pacientes. Hay un paciente que es la sociedad, que está enferma, como dije ahorita, enferma, y hay otro paciente, que es la Policía Nacional, que también hay que tratarla, porque tiene problemas de salud la policía. Y uno de esos problemas de salud que tiene la policía, y ahí le voy a contestar la pregunta de Cordones, con el aspecto de la reforma de la policía, que es un tema profundo, delicado, porque yo recuerdo
porque nuestro señor presidente Luis Abinader, con todo respeto al presidente, con sus buenas intenciones, él decía que en 2 años iba a resolver el problema de la policía, la reforma de la policía en 2 años. Desde el principio, yo en mis escritos, en mis intervenciones de televisión, en Twitter, yo le decía al presidente y al señor ministro de Interior y Policía de que era imposible que en 2 años él pudiera cumplir con esa promesa. Imposible, porque una reforma, no solamente en la policía, sino en cualquier institución, es un proceso. Es un proceso gradual. Porque la policía no es cambiar el nombre de jefe de la policía, director general, o cambiar el uniforme de la policía, porque es gris y es como fúnebre. Vamos a cambiarlo a negro o azul, marino. Le pueden poner color hasta rosado si quieren. Es más, hasta así como vespertino, así Naranja. como naranja. Naranja. ¿Entiendes? Naranjado. Y va a ser la misma policía, porque el problema es cultural. Es un problema cultural. Es cambiar un modelo de orden y ley, o sea, ley y orden, a un modelo de proteger y servir. O sea, un policía cercano a la comunidad, a la sociedad. Y para eso se requieren 15 a 18 años. No es un asunto de la noche a la mañana, porque el cambio, todo cambio, produce en sí incertidumbre en sí, en la organización. Y además también produce en algún sector de esa organización resistencia. Por diferentes motivos, pero no la policía, no, en cualquier organización, en las empresas públicas, en las empresas públicas y privadas. Porque todo cambio es difícil y es gradual. Yo, para poner un ejemplo a los amigos televidentes, si usted quiere saber qué difícil es cambiar, póngase a dieta. Para usted cambiar de su físico, de un hombre gordo o una mujer gorda, a estar delgada, póngase a dieta, a ver si es fácil cambiar, porque ahí son hábitos, y los hábitos hay que desconstruir mentalmente ese hábito para construir otro nuevo. Pensamientos y eso nuevos. Es cultural, eso es claro. Hay que tener pensamientos nuevos. Y de hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que es un proceso. Un día no aguanté la dieta y me doy, como dicen en el pueblo, una jatura, chicharrones, ¿verdad? Y cogerte para tú entonces irte a un gimnasio. Ya, Dios mío, yo estoy cansado. Un gimnasio. Media hora más. Ya, sí, está loco y no, y deja la dieta. Y deja de gimnasio. No es fácil. Empieza a comer. Porque es un problema gradual, es un asunto gradual. Entonces, imagine usted una organización de 40,000 miembros, hombres y mujeres, de diferentes culturas, de diferentes estatus sociales, de diferente educación, de diferente religión, de diferentes zonas del país. Eso no es fácil y es un proceso gradual, por lo tanto, eso requiere 18 años. Ahora, la policía, lo primero que tiene que hacer la policía o el Estado para tratar a la policía es un estudio etnográfico. ¿Y qué es la etnografía? La etnografía es la ciencia, también social, porque todo es social, es una rama de las ciencias sociales que estudian los grupos sociales. Que sé yo, el gremio de periodistas, De la comunicación. la comunicación es un gremio, es un Sí. grupo social. Sí. Una etnia. Entonces eso es exactamente una etnia, o sea, eso es etnográfico de etnia, o sea, el grupo social, lo político, el partido político, bueno, eso Claro. un grupo social. Entonces, ella estudia los elementos sociales, los grupos sociales. Entonces la policía es un grupo social, donde tiene una idiosincrasia y un modus operandi distinto a otro. Entonces tú estudias. Y ese estudio arroja cómo usted se decide como policía, cuál es su autoestima, cómo el Estado a usted lo acoge. Entonces, en la Policía Nacional, que empieza a violarle sus derechos ciudadanos, el Estado a la policía, la violación de sus derechos ciudadanos, ¿cómo es capaz de respetar los derechos ciudadanos
de los demás. Si ella también es violada y es también maltratada. General, ¿y cómo usted va a decir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mientras el director general de la policía gana hoy en día, me imagino, no sé, ahora, yo ganaba 63,000 pesos como jefe de la policía. ¿Cómo? ¿Y ahora? Debe estar por los 120,000 pesos. Es un sueldito para un jefe de la El policía. jefe de la policía, el director general de la policía ahora debe ganar más o menos 120,000 pesos, ahora mismo. Y se le paga de dieta para el mes, 300 pesos de dieta. 300 pesos de dieta al mes. Pero 300 diarios. Ya, no, Mensual, al mes, para el mes. Pero Dios mío. Para el mes. 300,000 pesos, 300 No, no, pesos. 300 pesos. 300 pesos, 3 billetes Total, de que así. lo busquen ahí, que pregunten La nómina es ahí, pública. en presupuesto, ahí, no sé, búsquenlo. Cuando la directora o director, no sé, de Procompetencia, te gana más de $500,000 de pesos mensual. Yo decía ahorita, Oiga bien, $500,000 de pesos mensual. Una directora de Procompetencia, que no hace prácticamente nada, con el respeto que me merece, en comparación con el director general de la policía, La responsabilidad que que tiene a tiene. cargo el país entero, completo. La vida de 11 millones de dominicanos, más 2 de haitianos, más 10 millones de turistas al año. Que tiene miles de millones de dólares en propiedades públicas y privadas que salvaguardar. Que todo lo que pasa en el país le compete al director general de la policía. Hasta una riña, un problema matrimonial entre dos esposos peleándose. Ahí está la policía, ahí tiene que resolver el problema en la policía. Óigame, y te gana 120,000 pesos al mes. Cuando una persona como nombrado ahí en Procompetencia te gana, o el de Indotel, que te gana $1,000,000 de pesos mensual. póngalo más sencillo, hay regidores en algunos pueblos que ganan 120,000 pesos. Imagínate, no va para levantar y subir la mano, papa, y ya listo, una Y vez al de mes. vez en cuando. Y de vez en cuando. Y ya. Entonces es una violación a tus derechos. Entonces, ahí entonces- óigame, a la policía hay que justiciarlas. Digo de nuevo, le ofrecieron $500 de promesa de sueldo, de que iba a llegar al gobierno, y estamos en espera todavía de eso. O sea, la policía necesita ser atendida, necesita ser justiciada, necesita condiciones sociolaborales óptimas. ¿Para qué? Para que la nueva generación que ingresa a la policía se sienta atraída para ser policía, porque digno. nadie quiere ser policía. Y lo que ingresa a la policía es como quien dice el rechazo a la sociedad. Oiga bien, aunque así. Sí, nadie profesional quiere Y entrar a la para policía. concluir con el tema, y para que los amigos televidentes me entiendan mejor, no sé aquí en Higüey, no sé aquí en Higüey, no sé. Pero en Santo Domingo, una empleada doméstica gana aproximadamente un promedio de 18,000 pesos al mes. No sé aquí cuánto ganará en Higüey, pero te gana 18,000 pesos al mes. Aquí un poco menos. Menos. Sí, pero- Depende de con la familia que Ok, trabaje. pero te gana 18,000 pesos al mes. Vamos a poner 15, no sé. Por ahí. Pero hay que dar el pasaje La comida. para que una vez a la semana, que va, los viernes. Entonces en la casa le da comida, desayuno, cena, Merienda. todo. Techo. Cama. Merienda. Internet, toda la cosa, todo jabón, yo cuánto, todo. Es un miembro más de la familia. Entonces, claro, no, pero espérate. Los que están en la casa, cuando van a comer al almuerzo, Manuel dice, no, espérate, no, eso es mucha grasa, no, consígueme una pechuguita a la plancha y con vegetales, más nada. Y entonces la esposa dice, no, a mí tú me pones también lo mismo, pero que sea ensalada al grill. Sí. Ah, pero ella no, ella come con moño, ella come su arroz, habichuela, una loma así de grandota. O sea, comen más que nosotros mismos. Oye, Dios ven, santo. comen más Tienes que razón. nosotros. Y cuando tú vienes y pasas la cuenta al mes, No diga lo en de, vez de no- 15. no diga lo de Hipólito. Sí. En vez de ganarse 15,000 pesos, con todo lo que ellos consumen en la casa al mes, son 7,000 pesos más, te ganan 22,000 pesos al mes. Y un policía te gana 6,000 pesos, viejo. ¿Cómo es posible? Y arriesga tu vida. Mira ahora esos oficiales que fueron a atender a un ciudadano que había matado a 3 personas.
un teniente muerto y 6 policías heridos. Que muchos han criticado que la policía, falta de entrenamiento, eso es verdad, falta de entrenamiento, pero ellos fueron, el teniente conocía a la persona. Arriesgaron su vida. No, pero Era un conocido. el teniente conocía al individuo. Ah, pero es el taller de fulano, porque ese teniente tenía 6 años en la zona. Era su cuadrante, porque ahora hay un problema, hay una acción importante de la policía, el plan cuadrante. Ese era su cuadrante. ¿Es nuevo el cuadrante? ¿No se dio durante su gestión? Sí, yo fui que lo empecé en mi gestión. Usted lo implementó por Sí, primera sí, vez. claro, y fue muy exitoso. Hice un piloto para que empezara a desarrollarlo, para que es muy costoso. Pero, por ejemplo, el tema porte, se ha tocado mucho el tema porte y el tema desarme de la población. Yo quisiera su visión sobre esta parte de desarme y el porte, sobre todo el porte y desarme de la población, de usted como ex director o ex jefe de la Policía Nacional. Ex jefe de policía. Ex jefe de la policía. Ya. Gran jefe, ¿verdad? Su visión. Ya. Sí. Sí, es una buena pregunta. Y yo diría que los planes de desarme son, yo diría, sanos y es correcto, pero no es el momento oportuno. Hay un cuadro muy interesante que yo lo quiero compartir con los amigos televidentes, que me gusta mucho, sobre una curva. Hay un cuadro sobre 2 variables: la decisión y la oportunidad. Y lo pueden encontrar yo diría, en John Maxwell, uno de los mayores exponentes del liderazgo a nivel mundial. En ese cuadro, cuando hay una buena decisión y usted la toma y la hace en un momento inoportuno, eso crea resistencia. La decisión es buena, pero no en el momento oportuno hacer eso crea resistencia. Ahora, una buena decisión en un tiempo oportuno, eso es éxito. Una mala decisión en un tiempo oportuno, eso es un error. Y una mala decisión en un tiempo inoportuno es un desastre. Un desastre. Entonces, la decisión de desarme a la población es buena. Pero en un momento de delincuencia creciente. Usted dice que la intención es buena. Claro. Y que sería correcto. La decisión es buena. Es buena. Pero el momento no es oportuno. ¿Para quién se desarma? Pero el momento no es oportuno. ¿Por qué? Porque en un momento que hay incremento de la delincuencia y violencia, ¿cómo yo voy a desarmar a la gente? Entonces eso va a crear resistencia. Y dentro del rango de desarme de la población, cuando haya seguridad, porque el Estado tiene primero que dar seguridad al país. Después que el Estado dé seguridad al país, nos vamos a desarmar. Ahora vamos a empezar a desarmar por etapas. ¿A quiénes primero? A los delincuentes. Exacto. A los delincuentes. Un levantamiento. ¿A quién se desarma? Al que tiene el A arma los delincuentes. registrada. Al serio se Al desarma. que tiene el arma Entonces, registrada, que no es tiene un así. control, fulano está, le está Entonces- registrado, está pagando. Entonces no es licencia. así. Entonces, Entonces vamos a empezar primero a desarmar a los delincuentes. Como yo de seguridad primero al país. Vamos a empezar entonces a desarmar a los delincuentes. Y después dentro de los que ya tienen armas legales, o sea, cuáles son los que, bajo un estudio riguroso, cuáles son los que no necesitan ese tipo de armas. Y lo desarmo también. Pero hay seguridad pública del país entero. Hay un caso con el tema de las armas en República Dominicana que es especial. Hay ciudadanos de a pie, como llamamos, o civiles, que es el término que usan hacia nosotros, lo que no tenemos nada que ver con la fuerza del orden público, que hay muchos casos que sus armas son más modernas y son mejores que la de nuestros oficiales de la Policía Sí. Nacional. O sea, ¿de qué forma pudiera quizás controlarse un poco en eso? Porque los delincuentes, los antisociales, están muchas veces mejor equipados que la Policía Nacional. Igual Y es que un problema viejísimo, I- porque i- no... Igual que le digo ahorita, aquí hay dos debilidades que tiene el Estado dominicano. Tenemos una frontera muy porosa. La frontera dominicana sufre de osteoporosis Se quiebra fácil. y es porosa. Es como un queso Buda que tiene mucho hoyito. ¿Mm? Entonces, por Haití entran lo que quieran.
Es una frontera que entra cualquiera. Si pasa una gente sin problema, imagínese usted, no va a pasar una pistola, un revólver, un fusil, porque tenemos en Haití una situación gravísima de inseguridad ciudadana y de Estado. Haití es una nación desestructurada, absolutamente, un Estado fallido. Entonces, en Haití hay armas de altísimo calibre y que hoy en día hay una presencia del poder de las bandas criminales, del crimen organizado, terrible, que mandan más que el Estado haitiano. Entonces ahí, bueno, un artículo, lo escribí yo en estos días, que yo señalaba la amenaza que representa hoy en día la inseguridad en Haití a la seguridad pública dominicana y nacional, porque y me basaba al reporte de las autoridades de Miami, el Servicio Nacional de Seguridad Nacional de Miami y el FBI, que incautaron unos 50 fusiles que iban a ser exportados de Estados Unidos a Haití, y que dentro de esos fusiles habían fusiles de alto calibre, de lo que utilizan los narcotraficantes en México para derribar helicópteros militares. ¿Cómo? Claro. Santo Dios. Fusiles ahí. Y esas armas están en Haití. ¿Y quién dice Que ya no hay aquí. que ya aquí no hay? Porque aquí ya hay una, y yo advertía con alerta temprana de hace un año, 2 años, ahí están mis escritos en el periódico, que no estoy inventando, donde yo advertía a las autoridades sobre el tema de Haití, y que con el desarrollo de bandas criminales en Haití, como todo virus, de ahorita que el COVID, porque eso se transmite, Haití pudiera exportar hacia células la acá. Dominicana, claro, y ya hoy tenemos este jefe de banda de los 400 maguazos, Sí. Jeremy Julie, haitiano, que fue extraditado hacia los Estados Unidos, declaró bajo interrogatorio al FBI. Ese fue, para que ustedes, los amigos televidentes, sepan, ese fue el que secuestró a 17 estadounidenses y un canadiense en Haití, y lo tuvo en cautiverio más de un año, casi 2 años, y fue atrapado y extraditado a Estados Unidos. Y él confesó, bajo interrogatorio y juramento en Estados Unidos, de que realmente ya hay dominicanos que pertenecen a bandas haitianas, y hay por lo menos un dominicano jefe de banda en Haití. Oiga bien, y que la mayoría de las familias de esos jefes de banda y traficantes viven en República Dominicana, viven aquí. Y tengo datos reales y que me desmientan aquí, donde han denunciado de que los cónsules dominicanos en Haití, los cónsules dominicanos, están dando visas de estudiantes a delincuentes haitianos. Eso es grave. O sea, que vi que allantando prohibieron la entrada a 17 sujetos haitianos, entre ellos el loco viejo Era primer ministro. de Joseph. Claude Joseph. Sí. Entran aquí sin problema. Entonces, hay un gran problema de seguridad. Entonces, el problema del desarme, hasta que no tengan una frontera también controlada, vamos a tener problemas con la seguridad pública en términos del tráfico de armas ilegales. Y además también los traficantes, cuando traen lanchas llenas de drogas y las tiran por las playas dominicanas, esas lanchas vienen también con fusiles de alto calibre para proteger la droga. Hay un trasiego también de armas. Y hasta que no tengamos también una frontera marítima bien controlada, van a ocurrir también trasiegos de armas de alto calibre. Entonces, todo se resume en las situaciones que estamos viviendo en la frontera de parte de la inseguridad y en las fronteras marítimas también. Todo se resume a un mejor trato a los oficiales de la Policía Nacional, en este caso. Y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en sentido general. Yo no quiero ligar eso con lo otro, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, si queremos tener una Policía Nacional profesionalizada, que es lo correcto,
tenemos que crear las condiciones sociolaborales para que dentro del banco de recursos humanos de la sociedad quieran ser policías los dominicanos bien preparados. Porque, modesta aparte, yo me siento ser un oficial preparado, que fuera del promedio de los policías. ¿Por qué? Porque yo estudié en buenos colegios. Y tuvo una preparación continua, educación continua. Pero, claro, estuve en buenos colegios, fui bien formado por mis padres y mis abuelos. Tuve esa dicha, esa fortuna de haber nacido en un buen hogar, con valores y con principios. Entonces, y yo me dediqué a la policía, fue porque yo lo vi a mi papá. Mi papá fue también jefe de la policía. Y mi abuelo fue militar también, mi tatarabuelo también. O sea, vengo de una tradición. Yo tuve esa fortuna. Pero, Una generación. pero mis compañeros de colegio, ninguno quiso ser policía. Yo vine porque fue mi vocación, porque era lo que yo veía. Pero mis compañeros, ninguno, pues tú eres loco, ¿cómo tú vas a ser policía? Tú estás loco. Yo jamás, ¿y cómo yo voy a meterme en un patrullero? Yo no sé si me voy a ¿Cambio entender. de qué? Entonces, hay que crear esas condiciones para cualquier bachiller que salga, que vea buenos patrulleros, que tenga un buen sueldo, que un policía te gane 50,000 pesos, un raso de la policía, te gane 50,000 pesos. Cualquiera se motiva e ingresa. Y por ley te garantiza que a los 15 años de servicio, usted va a tener una vivienda. Eso es lo que yo le decía ahorita. No a los 10, no. A los 15 años una vivienda seguro. Y que usted la pueda pagar. Tener un vehículo. Y que usted la pueda pagar con su sueldo. Y si usted sale ya en retiro a los 20 años o 25 años de su sueldo de pensión, que usted va a ganar 100,000, 150,000 pesos, no sé ya como teniente, como capitán, que ellos, usted le van a descontar de su sueldo su vivienda y además de eso un buen seguro de vida, un buen seguro médico, premium, que tenga usted también acceso a sus hijos a tener becas para que estudien sus hijos en la Y universidad. lo que pasaría con su familia si usted muere en servicio, que eso También. es muy importante. Entonces, todo eso viene en un paquete que sería atractivo para los jóvenes y las jóvenes ingresar a una institución de servicio, porque la policía es una institución buena. Ahora, lo que la integran, hay algunos que son malos. Ahora, para concluir, porque hay que diferenciar dos cosas en esto, Manuel y Rachide Y cordones. para que no hagamos aquí un nudo con los cordones, ¿verdad? Ay. Hay que diferenciar la policía de los policías, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? La policía como institución es buena. Ahora, los policías que la integran, hay algunos buenos y algunos malos. La mayoría son buenos, pero unos pocos malos de los policías, unos pocos malos, empañan la imagen de toda institución completa. Porque son 2 o 3, lo digo contigo, malos. Ahora, eso se soluciona con otras cosas que lo podemos hablar más adelante. Bueno, ya nos vamos, Sí, ya. ya nos vamos, pero tengo un dato acá que me dice que el actual jefe de la policía, Eduardo Alberto Ten, Sí. lo hizo general usted en su gestión. Sí. ¿Usted fue que lo hizo general? Sí. Ah, pues entonces hay una relación cercana entre el actual director y el ex jefe de la policía. Un buen oficial. Un buen oficial La general. gestión de él, usted puede evaluarla rápidamente. Sí, yo le Rápidamente. doy una buena evaluación. Lo que ha pasado es que no lo han dejado trabajar como debiera ser. Hay una intromisión del poder político y civil dentro de la policía que no lo dejan trabajar. Además también no va acorde con su gestión, yo diría, la ley orgánica de la policía, que fue votada por el gobierno pasado, la peor ley que ha tenido la Policía Nacional en toda su historia, no voy a decir la palabra El gobierno de Danilo Ya, ya. Medina de lo Danilo sometió. Medina, El gobierno sí. Medina. Es más, inclusive, para hablar de manera clara, Ujú. el mejor plan de seguridad ciudadana que se ha elaborado en toda la historia del país, que fue exitoso, fue el plan de seguridad democrática del presidente Leonel Fernández.
En su tiempo No usted lo digo que implementó. irresponsable, claro, yo lo sé por qué, pues yo estuve ahí. 7 años de ejecución correcta y buena. Y de que se empezó a aplicar ese plan, la delincuencia fue disminuyendo gradualmente todos los años, menos, hasta que Danilo Medina, con nombre y apellido, desechó el plan como fue presidente, porque todo lo que era de la NERA era malo, y lo quitó, y de ahí empezó a subir de nuevo, hasta el día de hoy, la criminalidad y la delincuencia en el país. Hablando de criminalidad, yo tengo un dato aquí que me dice también que durante su gestión usted fue el que encabezó las muertes, 401 muertes en intercambio de disparos y ¿Verdad? los Pues mire, yo así que eso no se compadece con la realidad. no. Fueron más. Vamos a sacar números ahí. No, por Fueron ejemplo, veo a Jaime Marte Martínez, 102 muertos, Busque- Pérez Sánchez, Pérez 163 muertos, ¿Cuánto? Ciento- Pérez Sánchez. Pérez Sánchez, 163 muertos. Ok. Vamos Santana a Páez. hacer matemáticas. Vamos a hacer un chiste de matemática. Sí. Pérez Sánchez duró cuánto en las patrullas de la policía? Unos 2 años. No, un año. Un año. Pérez Sánchez duró un año como jefe de la policía. Yo duré 3 años como jefe de la policía. Divídeme 401 entre 3. Ah, sí. No, sí. No, ya. No, no, ya, yo lo voy a Es hacer. menor, Yo lo voy a es hacer ahora menor. mismo. Búscamelo. 400 1 entre 3. dividido entre 3 Ajá. a 133. Entonces, Ah, caramba. ¿Y entonces Pérez menos Sánchez que Pérez cuánto Sánchez. tuvo? Ah, caramba, un año 163. Y Santana Páez. Entonces fue más represivo que yo, es, Pérez el, Sánchez. es el tiempo. ¿Tú entiendes? Hay que ser justo ahora. Eso es matemática. Gracias, Pero- general. Un mensaje. Mire, Ahí nos muchísimas vamos. gracias. Un mensaje a la Gracias. población. Un mensaje a la población, yo les diría que confíen en la Policía Nacional, que con sus debilidades que tiene, con sus carencias que padece, es una institución muy buena, sacrificada, y que miles de hombres y mujeres de la policía salen todos los días, en estos momentos ahora mismo, que la critican, que la vilipendian, que le tiran lodo encima de ella, salen todos los días a proteger a los ciudadanos, sin nada, sin chaleco antibalas, sin nada, y mueren en el cumplimiento de su deber. Que a pesar de todas las falencias que tenemos, no porque queremos, sino porque nos la impone el Estado, porque no valoran como debieran. Porque yo diría también que la policía que tiene la República Dominicana no es la policía que quiere, sino la que paga. Entonces, que sigan confiando en la policía, que yo espero que en el futuro tengan una policía como la ciudad quiere. Bueno, entregamos una llave simbólica al mayor general Guillermo Guzmán Fermín para que regrese a su casa, Vespertino Radio Televisión. Hay muchos temas que tratar, la gente debe poner mucha atención a la ponencia, sobre todo de la seguridad ciudadana, porque cada uno de nosotros podemos aportar un poquito y poner de nuestra parte para tratar de disminuir drásticamente lo que es la inseguridad ciudadana. Nos vamos, este programa se repite el próximo viernes porque ha sido una entrevista sin desperdicio. Buenas noches. Estamos en Radio Callacoa 105.1 cubriendo todo el este de la República Dominicana. Vespertino Radio y Televisión.